Yo les quiero pedir a ustedes que pongan en su televisor Coral. Naturalmente es difícil porque usted no le puede decir al que no tiene Coral por televisión que ponga Coral, sino que le digan a sus amigos que la revista está en Coral a nivel nacional. En todos los sistemas de cable de República Dominicana está Coral, y en Tricón en el 8, en los otros sistemas en el 39. La República Dominicana ha tenido diferentes épocas en que hay cosas, a veces se ponen de moda, otras veces se imponen. Y yéndonos hasta donde nos dé la memoria, nosotros recordamos que del 61 en adelante, en que nosotros hemos tenido vida pública consciente, hemos visto cómo en República Dominicana mataron a Trujillo. Todo lo que se hablaba era de trujillismo, antitrujillismo, residuos del trujillato, ley de confiscaciones, destrujillización. Después vino el tema de el anticomunismo y la Guerra Fría, con deportaciones, impedimentos de entrada, desacatos a fallos judiciales, presos políticos y cosas que eran propias de la época y que todo el día los medios se ocupaban de ello. Ya a finales del siglo pasado se comenzaron a hablar de una serie de cambios que tenían que ver con la última década rarísima del siglo XX. En esos 10 años ocurrieron muchas cosas extrañas en forma acumulativa. Se fueron los líderes, se agotó el liderato, vino imposición de un nuevo orden económico. En fin, vivimos en 10 años muchas cosas que no habíamos vivido en los otros 90 del siglo, de los otros 90 años del siglo. Vino el nuevo siglo y yo quiero resaltar que ya las guerrillas, el entrenamiento de militares para combatir los enemigos de Estados Unidos, los desacatos de Balaguer, aquel pronunciamiento de ningún mecanismo, ¿te acuerdas? Bajo ningún tecnicismo. Se va a poner en libertad fulano de tal. Señores, aquí en República Dominicana, aunque usted no lo crea, la madrugada del 25 de septiembre del 63 se dio un golpe de Estado. Y cuando se reunieron el grupo, le preguntaron a los abogados, ¿cuál es la forma de instaurar un gobierno? Porque ahí está Bosch preso, y ¿qué vamos a hacer? Y dice, bueno, lo primero que hay que sacarlo, don Antonio Ibel lo va a sacar en la fragata, pero hay un problema. ¿Y cómo se instala el nuevo gobierno? Entonces apareció un abogado jurídico inteligente que tuvo la felicidad de hacer un acto notarial. El gobierno del triunvirato se instala mediante un acto notarial y fue firmado por testigos que la historia lo guarda. Eso pasó aquí en el país de nosotros. Derrocar un gobierno e instalar otro mediante un acto notarial. Sí, simple y sencillo. Hemos tenido también etapas difíciles. Yo recuerdo una de las reelecciones de Balaguer, que el presidente del Senado se negó a juramentar al presidente. José Osvaldo Leger tuvo Carlos Andrés Pérez que decir, no, mira, eso es protocolar, ¿verdad? El tema es, en el 94, ya terminando el siglo, aquí se dio un golpe de Estado constitucional. Llegan a un acuerdo, deciden hacer una elección a mitad de periodo. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a poner al vicepresidente. No, tiene que ser todo que se va, porque es para darle el poder a Peña Gómez. Entonces, hacen una modificación constitucional rarísima, doble vuelta,
voto en el exterior, 50+1, hacer unas elecciones separadas, los municipales. Arreglaron. Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. Hicieron casi una nueva constitución. Los colegios electorales cerrados. Todo eso se revierte en contra de los constituyentes. Promotores. Todo al final le hizo daño. O sea que los que iban, para quienes se hizo la reforma, para facilitarle el camino de tomar el poder, fue a final de cuentas al todo final el voto en el exterior porque se fue fue que en el favor. camino le cambiaron la seña. Y ahí le pusieron el 50+1. No, y después, no, porque una vez el PRD quería que el 50+1 sea el 40. Sí. ¿Tú no te acuerdas? Dije que la mitad más uno debe ser el 40. No, y había gente justificando que eso iba a estar muy bien. Señores, este siglo lo recibimos con una serie de problemas, pero casi todo tiene que ver con la economía. Nosotros tenemos aquí el poder del narcotráfico, el poder del dinero que el narcotráfico pone a circular fuera de los controles de la economía estatal. Tiene la figura del lavado, que es tratar de meter en el circulante de forma legal dinero obtenido ilegalmente, como es el narco, como es la evasión de impuestos, como es dinero de la corrupción. En fin, hay una serie de figuras que están también ligadas entre sí, como es la declaración de bienes de los funcionarios para evitar la corrupción, que es el lavado, que es la figura de que cuando acusan a alguien y quieren hacerle un juicio sumario y confiscarle todo, le ponen al final, y también violación de la ley de lavado. Ahora mismo el país está viviendo una situación difícil. Yo le he pedido a 2 amigos que ninguno de los 2 quería ir a televisión, que viniera, porque lo que van a decir posiblemente no sea lo que quieren oír el 100% de los ciudadanos. Son personas que fueron protagonistas y han sido protagonistas, testigos excepcionales de muchas cosas que han ocurrido en República Dominicana y que tienen que ver indirectamente con todo lo que está pasando. Un abogado y un contador público autorizado, que han desempeñado cargos importantísimos en esta última década. Fueron funcionarios del Banco Central los 2. Fueron miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana 1. El otro participó en la coordinación de los abogados que defendieron al Estado, a la superintendencia y al Banco Central frente al caso de los bancos que defraudaron el sistema. Nosotros vamos a conversar con el doctor Fidel Pichardo Baba, abogado, y con el licenciado Andrés Terrero. Ellos nos van a ayudar un poquito a que nosotros no venimos aquí a hablar de Félix Bautista, ni venimos a hablar de la posibilidad de una reelección presidencial. Nosotros venimos a tratar de llevarle a ustedes un mensaje sobre la importancia que tienen los efectos económicos y jurídicos sobre situaciones que uno no puede evitar hablar de ellas, y que de una u otra forma la mente de uno se va a trasladar ahí. De manera, después de esta larga introducción, le damos la bienvenida a Andrés Terrero y a Fidel Pichardo. Señores, gracias por estar aquí. Ya dijimos que nos dio trabajo, así que ustedes no tienen que dar las gracias porque ustedes han venido aquí casi obligados por la amistad. Doctor, licenciado Terrero, ¿a qué se define, cómo se define el lavado? Muy bien. No tenemos que desde el punto de vista contable. No tenemos que dar las gracias, pero sí saludarlos todos ustedes. Doctor, una definición simple, sencilla, que lo entienda cualquier tipo de persona. El lavado de activos es
todo dinero producto de un acto ilícito. Todo dinero producto de un acto ilícito. El dinero en sí o la intención de colocarlo en el sistema económico. Tiene que siempre es dinero, de una forma u otra, sea en naturaleza o en efectivo, es dinero. Cualquier dinero producto de un acto ilícito es lavado. Si el dinero viene de lo que fuere, usted dijo de corrupción, de evasión, de droga, de narcotráfico, de corrupción, de trata de personas, de venta de armas, doctor y Pichardo, entra desde el punto de vista jurídico, ¿hay alguna modificación de esa concepción que dice el licenciado Terrero sobre el lavado? No, modificación no, pero sería bueno aclarar lo siguiente. Andrés tiene toda la razón. Todo dinero producto de una actividad ilícita que es tratado de legitimar en el sistema es lavado. Ahora bien, la ley específicamente establece que deben ser producto de crímenes, quiere decir que delitos menores, el dinero producto de delitos menores, infracciones menores, no califica para lavado. Tiene que haber un crimen, o sea, una infracción grave, por ejemplo, narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas, abuso de confianza, todos que tengan penas que califiquen para crímenes. Como crimen. ¿Verdad? Esa es la base del lavado, de la figura del lavado penal. Si ese crimen genera recursos, como dice Andrés, pueden ser en numerarios, o sea, en líquido, o puede ser en activos fijos, pueden ser en inmuebles. En el pasado, los que no somos abogados, nosotros nos acostumbramos a ciertas frases, decían de que esa gente se constituyeron en una asociación de malhechores. Esa asociación de malhechores a veces eran convertirse en turba para irle a dar golpe a una gente, o convertirse en una asociación para hacer daño económico y robar y asaltar un banco, o asaltar el Estado, o hacer un diseño. La pregunta es la siguiente: ¿por qué en estos años, sobre todo después del 2001, la figura lavado casi aparece en todos los expedientes acusatorios cuando el Estado quiere agarrar a alguien? Eso no es solamente en nuestro país, es una política internacional. Eso no es local. No, es golpear el producto del crimen, golpear al criminal donde más le duele, que es en los recursos que obtiene con su actividad criminal. Para estos fines se estableció que todo dinero producto de esa actividad ilícita genere un tipo penal autónomo que sea sancionable, no solamente para el individuo que cometió el delito primigenio, sino para todo aquel que colabore en la legitimación de esos bienes. Sí, es un asunto de oferta y demanda. Si la actividad criminal deja de generar recursos o se ataca con la incautación esos recursos, entonces se le quita el incentivo a la actividad criminal. Oye, si lo que me voy a robar, si lo que voy a desfalcar, me lo van a quitar. Si el producto del narcotráfico, que es son finalmente los recursos económicos, me lo van a incautar, entonces o busco otras maneras de perfeccionar la legitimación de esos bienes o dejo la actividad. Bien, es una política internacional que provocó que en todo el mundo, incluyendo República Dominicana, se legislara y promulgaran legislaciones que sancionaran el lavado de activos, que es ese grupo de personas que coayudaban, que auxiliaban a los criminales a legitimar sus bienes. Bien, nosotros vivimos una experiencia interesante que nuestros dos invitados, mientras desempeñaban diferentes cargos, uno en la autoridad monetaria y el otro en la Cámara de Cuentas, nosotros vivimos que ellos se pusieron al día y se especializaron en lo que está diciendo el doctor Pichardo, en esos mecanismos que a veces son colaterales. Por ejemplo, yo recuerdo, y es la próxima pregunta, que el licenciado Terrero, su primera actuación pública, es decir, su primer pronunciamiento como presidente de la Cámara de Cuentas,
tuvo que ver con una actividad colateral de lo que está diciendo el doctor Pichardo, aquellas cosas que pueden producir enriquecimiento ilícito. Y fue el pronunciamiento que hizo el licenciado, siendo presidente de la Cámara de Cuentas, exhortando y explicando bastante acerca de la declaración de bienes por parte de funcionarios. Doctor, licenciado, con respecto a la declaración de bienes y la adquisición de bienes ilícitos desde un puesto público, hablen un poquito de eso. Bueno, conectando un poco con lo que decía el doctor Fidel Pichardo, porque como es una cultura general del tema del lavado, en el año 2002 se aprobó la ley 7202, que es la ley de lavado en República Dominicana. Una ley que tiene una literatura larguísima, pero es la ley de lavado. Entonces, cuando yo entré, yo sabía que la ley 8279, que era la ley de declaración jurada existente, que fue un logro del presidente Antonio Guzmán, porque no teníamos declaración jurada anterior. No obstante, esto Juan Bosch la hizo en el año 62-63. Pero en el 79 se promulga esta ley. Pero esta ley era una ley benigna, sin ningún tipo de sanción. Y mi objetivo principal fue... ¿Cómo se llama esas leyes que son leyes bien hechas pero no tienen sanción? Son leyes estériles. No sirven para nada. Exacto. Sí sirven, son marcos de referencia, pero que en su momento el legislador no previó sanciones por algún motivo coyuntural o político. Marco de referencia ética. Entonces, Era una autocensura que tenía que hacer. Sí, Entonces, claro. yo planteo que era necesario reformar esa ley. Y que esa ley tenía que ser reformada para que se obligara y se sancionara a que los funcionarios públicos tuviesen que declarar ciertamente lo que tenían, no lo que esperaban tener. explique eso. Mucha gente, cuando entraba a la función pública, como no había revisión ni había seguimiento, declaraba hoy lo que yo debo tener. Porque tú declaras lo que te daba la gana. Exactamente. No lo que, entonces el otro declara lo que dice, yo cuando salga quiero tener esta cantidad. Que era y lo que declaraba, yo llamaba como una proyección de la y no hay que corrupción. presentar prueba al notario. No había que presentar nada al notario. Se supone que había una colusión entre ese funcionario y algún notario. Es una asociación de malhechores. Es correcto. Ese notario se prestaba para notarizar, valga la redundancia, ese acto que yo decía que tenía. Pero colusión tiene que ser dos funcionarios oficiales. No necesariamente. No ¿Ah? necesariamente. Dos o más personas. Porque lo otro es complicidad. Bueno, son cómplices para un delito. Son cómplices para un delito. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía lo que yo quería tener. Una casa en tal sitio, un yate en tal sitio, una casa en Miami. Entonces yo lo ponía y al final, cuando yo salía del puesto, tenía eso. Ya. Y efectivamente, ese pobre ¿Y hombre qué usted entró, propugnó por la modificación? la modificación, pero tenía un elemento que ya prácticamente está consignado en la ley nueva, que era que esa declaración jurada tenía que ser revisada con la declaración jurada de impuesto del funcionario. Ah, ¿de qué? Porque uno, cuando va a la renta, declara poco para pagar menos impuestos. Y cuando va a declarar bienes, declara mucho para tener para lo que no justificar. tiene. Bien. Entonces la diferencia entre una y otra, yo le llamaba como una diferencia, el gap, es una diferencia Bien. de evasión fiscal. Perfecto. ¿Qué obstáculo encontró esa propuesta? Bueno, yo pienso que obstáculos visibles nunca aparecen, pero no se hizo nada. Se hablaba mucho y no se hizo nada. No se hizo nada. Bien. Pero además había gente que decía por debajo que parecía raro que yo estuviese proponiendo eso en ese Bien. gobierno. Doctor Pichardo, nosotros vamos a ir, hay tiempo para todo. Yo quería dos respuestas. Primero, si la palabra colusión usted la comparte. Y segundo, que usted nos diga qué significa en derecho para el público que está en su casa o está llamando al muchacho a la escuela, reversión de la prueba. Reversión del fardo de la Del prueba. fardo de la Inversión del fardo. Reversión o inversión del fardo de la Primero, colusión. prueba. No la colusión, el concepto está bien manejado, que es la combinación, la asociación entre un funcionario público y otro funcionario público o un ente privado para beneficiarse. Pero siempre debe haber un funcionario público. Sí, claro. Porque es Para usar colusión. Sí, porque es en detrimento del Estado. Sí. Ahora, yo quiero hacer una acotación en defensa de los notarios, que mi amigo Andrés ha dicho, obviamente desde su punto de vista
parece ser correcto, pero no es exactamente así en términos legales. Los notarios recogen las declaraciones que le dan. El notario da fe pública de lo que le declara un tercero. No pero garantiza lo que dice. Exacto, pero no se hace parte del acto, ¿verdad? Por ejemplo, un notario legaliza firmas de un contrato de compraventa. Ajá. Él certifica que esas firmas fueron puestas delante de él, pero él no tiene que ver con la transacción per se. Ajá. En la declaración jurada de bienes, amparado en la ley, en la vieja ley del 1979, ¿verdad? Simple y llanamente el notario recogió una declaración de un tercero y eso se depositaba. Ahora no, ahora hay todo un andamiaje jurídico, una proforma uniforme, ¿verdad? Digital, que se llena conforme a la ley. Bien. Ahora sí tenemos una verdadera ley de declaración jurada de bienes, bien, que por demás posee sanciones gravísimas. Exacto, para el funcionario. Ya tiene sanciones. Sí. Bien. Antes de irse a reversión de la prueba, yo no vine solo, yo traje un bateador, un cuarto bate. Doctor, usted quería decirle algo. No, doctor. Usted le quería decir algo. Solo una aclaración al terreno. Ciertamente, la ley 8279 no tiene sanción para la omisión de la declaración. Porque el doctor te preguntó que hablara un poco de lo que es enriquecimiento ilícito, y sí tiene sanción para el enriquecimiento ilícito. El artículo 7 de la ley establece que el funcionario que no justifique su bienes, pues puede ser sometido y sancionado conforme a lo que establece el artículo 174 al 83. Porque también se ha dicho, que no hay sanción para el enriquecimiento ilícito. No, yo no dije eso. No dijiste eso, por decir que la ley no tiene sanción, no aclaraste. Parecía que la sanción era para la omisión de la presentación de la declaración. Muy bien, ahora, doctor, ¿quién perseguía ese delito? En el Estado, esa ley era infuncional y nadie perseguía, ni revisaba, ni aseguraba que eso que estaba declarando el funcionario era verdad. Bien. Y difiero del tema de la fe pública, porque yo también soy contador público, que tengo fe pública, y también hay muchísimos vagabundos contadores públicos autorizados. Bien. Que entonces declaran cosas que no son. Bien. Doctor, antes de pasar a la reversión del fardo, ¿cuándo cambia el asunto de la declaración de bienes? Que dice que la ley tiene 8 meses, es el 2014. Del 8 de agosto del 2014, nada más y nada menos. Sería importante... Previo, Terrero, Fidel, no, previo a la respuesta sobre la reversión de pruebas, ¿quién era el funcionario competente para perseguir el delito establecido en la ley 8079, Terrero? La Procuraduría General de la República. Claro. El hecho de que no se haya cumplido no significa que no exista sanción y que no existía mecanismo para perseguirla. Perfecto, pero no se perseguía. Bueno, por eso no quiere decir que una cosa es la realidad, que nunca se sometió a nadie por eso. Exacto. Es cierto, pero la sanción siempre estaba. Exacto. Y la sanción era, tú dices penales, pero la sanción eran pecuniarias de que no cobra 5 salarios, 6 salarios. No, lo que dice la ley, está hablando la ley, que la sanción son las establecidas en el artículo 174 al 83. Eso incluye soborno, incluye el delito de la... Y ni siquiera había ley de soborno. La calidad. Y no había ley de soborno. Cuando usted como funcionario público ejerce, por ejemplo, las funciones empresariales, eso es violatorio al código y a la ley. Eso está establecido y sancionado. Y a la ética. Yo quiero... Aparte de la ética. Yo quiero que el doctor Pichardo retome el tema y nos diga realmente lo que quiere saber la gente. Cuando hay una persona acusada de todas esas cosas que estamos diciendo, el que te acusa es que tiene que probarlo o yo tengo que probar lo que yo tengo, pero eso va a ser después de la pausa. Bien, amigos, durante la pausa surgió una discusión interesantísima que para lo único que nos pudo servir fue para decidir hacer un caso cerrado, porque realmente nosotros queremos darle continuidad a la pregunta que estaba pendiente. Cuando hay una violación del tipo que hemos tipificado aquí, ¿qué es lo que procede? Que el acusado demuestre cómo obtuvo su patrimonio o que el acusador le demuestre que estuvo mal habido. Doctor. No, el principio es la presunción de inocencia.
Todavía eso no se altera. El principio todo es inocente. Es la presunción de inocencia que ampara, es una sombrilla constitucional que ampara a todos los ciudadanos de la República Dominicana. De hecho, es un principio universal, ampara los derechos de todos los ciudadanos de países democráticos y con legislaciones similares a la nuestra. El principio es, usted es inocente hasta que le demuestre lo contrario. El otro que tiene que demostrar. A fin de que el Estado, con todo el poder que posee, imagínese usted, en la materia penal, la persecución penal, la ejercita el Estado. Ese Estado que tiene a su disposición policía, procuraduría, todos los medios disponibles, contra un individuo. Entonces ese Estado es el que tiene que investigar, localizar las pruebas y tratar de destruir la presunción de inocencia de ese individuo frente a un juzgador. Y ese juzgador determinar si las pruebas recabadas por ese leviatán, que es el Estado tan poderoso, contra ese individuo, son suficientes para destruir esa presunción que le ampara. Si se destruye esa presunción de inocencia, entonces culpabilidad. Bien, entonces el principio es que todo el mundo es inocente a que se le pruebe lo contrario. Doctor, en el caso del Estado, que está hablando el doctor Pichardo, ¿el que aporta la prueba es el acusador o es la Cámara de Cuentas? No, mire, doctor, hay que hacer una diferencia importante. Hasta el año 2010, en la Constitución de la República Nueva, ¿hasta el año 2010, nuestro sistema jurídico no tenía contemplado la inversión del fardo de la prueba? En el artículo 146 de esa Constitución de la República de Leonel Fernández, como le llamaron, sí, fue una constitución, una reforma realmente de la Constitución, por todo el mundo envuelto, se contempla en ese artículo la inversión del fardo de la prueba. Y eso va ligado, porque eso llamaba, al modificarse la Constitución, llamaba a una modificación per se de la Ley de Declaración Jurada de Bienes. En el caso presente, del 2014 hacia adelante, el funcionario tiene que demostrar de dónde obtuvo eso. Ahora, el más perjudicado de esta ley es el gobierno actual, es el doctor. Pues exactamente como usted dice, Andrés tiene todo. Porque si es 2010, mire, a quien le van a colocar el supositorio es a este gobierno. Entonces así, mire, sería bueno, porque muchas veces cuando conversamos con Junior, con usted, con Andrés, entendemos que tenemos una conversación privada entre nosotros, pero estamos hablando para el público. Sí. Usted me preguntó sobre cuál es el principio. El principio es que todo el mundo es inocente, pero me están diciendo que del 2010 para adelante, ¿no? Decirle, no. Una excepción. Se estableció una excepción en la Constitución del 2010, que es de enero del 2010. Correcto. En el 146. Correcto. Que por cierto, en su artículo primero establece que debe haber una legislación, una ley especial que desarrolle las sanciones para el tipo penal que desarrolla el 146, correcto, que es el enriquecimiento ilícito por primera vez. Exacto. Pero como la ley sustantiva, que es la Constitución, es el marco general. El enriquecimiento ilícito es el origen de la fortuna. Sí. Claro. Es por primera vez. Claro, déjeme decirle. La Constitución es el marco general. Sí. No está diseñada para establecer procedimientos y sanciones. No. Sino que establece el marco y las leyes adjetivas específicas deben entonces determinar procedimientos y sanciones. Correcto. ¿Y qué hace la Constitución? Enuncia como tipo penal, o como dice su título, proscribe la corrupción y establece una especie de nuevo tipo penal, que es enriquecimiento ilícito. Esa disposición ya adjetiva está desarrollada en la Ley de Declaración Jurada, la 311, la 311 del 2014, de agosto del 2014, hace ¿cuántos meses? Menos de un año. 10 meses, exacto, 9, no calculen ustedes, menos de un año. ¿Qué pasa con esa legislación? Esa legislación, desarrollando ese marco que estableció el 146 de la Constitución, dispuso lo siguiente: todo funcionario que entre a su función debe hacer una declaración jurada de inicio, ¿verdad? Cuando sale de la función debe presentar una declaración jurada de salida. Correcto. La diferencia entre
los bienes, el monto de los bienes declarados al inicio. Hay que y justificar. al final, si hay una diferencia, hay un incremento patrimonial, ¿verdad? Entonces, este individuo debe justificar que ese incremento patrimonial es lícito. Si es reclamado. Claro, si es reclamado. ¿Qué dice esta legislación? Que se diseña una dirección, creo que a nivel de dirección general, Sí. dentro de la Cámara de No, Cuentas. no es dirección general, es un departamento dentro de la Cámara. Exacto, que se llama de fiscalización de declaraciones juradas, que es el que debe de verificar ese incremento patrimonial. Pero además esa ley establece algo importantísimo, y ya voy al fardo de la inversión del fardo de la prueba, pero esa ley establece lo siguiente: que el Ministerio Público, aún en caso de rumor público, Puede actuar. Sí. puede actuar para investigar si ese incremento patrimonial que exhibe ese funcionario tiene origen lícito o ilícito. Por rumor público. Por rumor público. El artículo dice... Pero no a iniciativa del Ministerio Público, no de un particular. No, un particular Cualquiera. puede denunciarlo por televisión, Claro. puede... Cualquiera. El rumor público es eso, es esa figura imperceptible que genera una percepción, valga la... Nuria y Alicia, por ejemplo. De que está pasando algo raro, de que ese individuo esté exhibiendo bienes, está yendo mucho a restaurantes, ¿verdad? Sin tener las capacidades económicas para hacerlo. Anda con un rol de $25,000. Exacto. Entonces, el artículo 16 de esa ley 311 del 2014, cumpliendo las disposiciones constitucionales, ¿verdad?, estableció ya de forma adjetiva la inversión del fardo de la prueba. Y es el siguiente: es una excepción al principio de presunción de inocencia, para que sea el funcionario público sujeto de acusación, el que tenga que demostrar el origen lícito de sus bienes, no el acusador demostrarle que él se robó ese dinero. ¿Entendió el concepto? ¿Qué es el fardo? El fardo es el paquete. Un fardo es un paquete. Sí. La inversión del paquete probatorio, inversión del fardo de la prueba. Entonces, en materia de enriquecimiento ilícito, ese funcionario, ¿verdad?, que presentó su declaración jurada con 20 millones y terminó con 100, como dice Andrés, aquel funcionario que proyectó lo que se iba a robar y declaró de entrada Lo que quería. 10 veces más de lo que realmente tenía. Cuando usted cruza esa información con la renta, como para fines de renta, él La gente subvalúa. para pagar menos impuestos, está atrapado. Bien. Entonces, ese funcionario, a partir del 2014, agosto del 2014, Él es que tiene que la demostrar. obligación, él, de probar el origen Bien. ilícito de la prueba. Pero la fecha Doctor. es importante, la fecha, ¿eh? ¿Por qué es Ay. importante? ¿Por qué es importante la fecha? Porque esa legislación, como toda legislación, no tiene efectos retroactivos. Claro. Entonces, de hechos anteriores al agosto del 2014, por hechos anteriores al 2014, no se puede aplicar esa ley. Antes de agosto del 2014 no existía la inversión del fardo de la prueba. Pero Él eso quiere no, una significa, pregunta. eso no significa, no, yo tengo otra, pero quería una aclaración con respecto a eso que usted me está diciendo. Eso no significa que esa ley no es aplicable para funcionarios que estaban en ejercicio al momento de promulgarse, o es que para los que vienen después de la promulgación. Mira, amigo Alonso, a partir del 8 de agosto del 2014, esa legislación fue promulgada y por ende a partir de ahí es aplicada. A los que entren después de esa fecha. Exactamente. Claro, claro. Ajá. Por hechos anteriores a esa fecha no se puede aplicar esa legislación, lamentablemente. Lamentablemente. Mire, alguien propone que se presenten las últimas 5 declaraciones de impuestos internos como junto con la declaración de bienes. Eso podría ser un método que validaría de cierta forma las declaraciones juradas de las personas. No sé si es amigo Andrés Terrero la pregunta. A ver, Andrés. No, yo creo que no hay que buscar 5 años atrás. El funcionario entra en una fecha Ujú. y tiene una obligación de declarar en esa fecha. Y las autoridades que tienen la competencia, según la ley, para rastrear eso, deberían buscarla y cruzarla. Hay un tema ahí medio sutil en la ley, en que dice sí que hay que revisarlo. Es una facultad de la Cámara de Cuentas, pero la ley deja algunas cosas sueltas. Yo he criticado mucho la ley, la anterior, y he escrito mucho sobre la nueva. Y inclusive hice propuesta de lo que debería tener, humildemente. Muchas cosas no salieron ahí. Bien. Pero es importante esto porque la sanción
la facultad de la Cámara de Cuentas se ve como si fuera como sutil, vamos a ver, y debería ser constante para la verificación. Hay una cosa que nosotros no queremos dejar y es la llamada. Tres temas para que ustedes por favor lo traten. Primero, si hay excepciones en los servidores públicos. Así como la Cámara de Cuentas tiene territorialidad en todo donde el gobierno tiene un peso, puede auditar. Si hay alguna excepción en la declaración de bienes, hay alguien que no esté sujeto a eso, que sea empleado. No, nadie. Y la otra es, ¿cómo se determina el conflicto de intereses? Por ejemplo, una persona que sea consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Su labor es hacer los decretos, revisar los contratos, todas esas labores que penetran como una raíz fibrosa en toda la administración por un consultor jurídico. Pero el consultor jurídico puede darle la legalización de los notariales a un hermano de él y ahí mismo se hace rico. Doctor, los conflictos de intereses, ¿cómo se pueden determinar en el inicio de una función pública? Usted me permite hacer una aclaración previa. Seguro. Andrés tiene razón en el sentido de que todo el mundo tiene que hacer declaración jurada, todo funcionario público. Pero la ley establece una jerarquía. Por ejemplo, en Banco Central, gobernador, vicegobernadora, gerente y contralor. Pero los demás funcionarios no tienen por qué hacer declaración jurada. Claro. Me refiero a funcionarios, diríamos, funcionarios con decreto y se agregaron unos cuantos ahora. Hoy tiene, y con cierta jerarquía, por ejemplo, en el Ministerio Público, el procurador y todos los fiscales. Claro, inclusive los encargados de compras. Los jueces, todos los jueces. Los fiscales. Todos los fiscales, aún los de base. Y la Junta Monetaria, está todos. La Junta Monetaria. Todos. Déjeme decirle, la Suprema Corte de Justicia, todos los jueces de la Suprema, sí, y todos los jueces de base también. Pero yo hasta un juez de paz, tienen que hacer declaración jurada. Pero yo estoy viendo aquí que Mariano Germán no declara desde el 2012 y que el 2012 declaró que tenía 49.482.000. Bueno, yo no sé cuál es la fuente. Es un caso específico. Yo no sé cuál es la fuente de esa información, pero estoy la página de la Suprema, las declaraciones juradas. No sé cuál es, perdón, en lo que a mí respecta, no sé cuál es la fuente. Sí. Como no sé la fuente, no puedo opinar. Sin embargo, estoy casi seguro que el profesor Mariano Germán está cumpliendo con la ley. Pero yo le voy a decir algo. Hubo un dilema, doctor, hubo un dilema entre el Procurador General de la República y la Presidenta de la Cámara de Cuentas. Cuando entró en vigencia la ley 311-14, había funcionarios que estaban nombrados, ya asignados ya, y ya habían hecho declaración jurada. Y la Cámara de Cuentas decía que tenían que volver a declarar, y el Procurador decía que no. O viceversa, no recuerdo. Mariano Germán ya había declarado. Ya era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ahí puede estar la diferencia. Bien, hay una pregunta que nosotros vivimos en el gobierno del doctor Jorge Blanco y ahora también, y es la seguridad del Estado. Hay un funcionario o varios funcionarios que tienen que ver con seguridad del Estado y que los fondos se lo asignan y ellos lo manejan a su discreción. ¿Cómo trata la justicia o la ley a, por ejemplo, a un director del DNI que dice: yo tengo asignado 85 millones, yo cojo, me meto en los bolsillos 85 millones y digo que esos son calieses que yo pago y no tengo que darle los nombres? Doctor, ¿cómo se controla la seguridad del Estado desde el punto de vista jurídico? Mire, usted ha hecho muchas preguntas en esta. Bueno, pero usted tiene mucho tiempo. Antes que eso, el conflicto de interés que usted planteaba. Sí, es importante eso. El conflicto de interés tiene dos aspectos, el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. El aspecto subjetivo es el conocimiento íntimo que tiene el funcionario público de que su criterio está afectado en un determinado tema. Eso es una decisión subjetiva. El conflicto de interés objetivo viene de hechos materiales. No me gustaría poner el ejemplo del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero puede ser cualquiera. No, lo que pasa es que yo lo pongo, doctor, porque la consultoría jurídica es una fuente de riqueza. Pero y la gente no lo sabe. Podemos seguir, porque sobre todo está servido por un distinguido amigo y profesor extremadamente honesto y capaz. Pero en ese caso, en el aspecto objetivo, es la determinación de ese funcionario, en ese caso consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que en el pasado o paralelamente ha servido
a intereses particulares que posteriormente requieren de canalización de temas en su poder. Me explico. Si el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, siendo una persona privada, en ejercicio privado, abogado, sirvió a determinada empresa y luego esa empresa acude a él, su ex cliente, como consultor jurídico, ya como funcionario, y le pide actos regulares de sus funciones, simple y llanamente canalizarlo. Pero si le pide algo que es fuera de lo común, algo trascendental, en ese momento él posiblemente tenga un conflicto de interés objetivo, que es que él podría estar favoreciendo a ese individuo por la razón de que le sirvió profesionalmente. Nosotros no queremos relacionar al actual gabinete, pero, por ejemplo, en lo que usted está diciendo y siguiendo ahí mismo, yo me refiero a una oficina de la OISOE, que su profesión sea ingeniero y que él era contratista y ahora dejó de ser contratista para ser adjudicador de obra. ¿Eso no es conflicto de intereses? No sé, cuando él está en la posición como funcionario público, él obviamente tiene que asignar obra a ingenieros. Posiblemente tenga algún tipo de relación con esos profesionales de su misma área. Pero lo más importante para ese funcionario público no es a quién le asigna la obra, porque hay todo un andamiaje jurídico para la asignación de obras, sí, concursos y demás, sino que el Estado tenga la necesidad de la obra. Segundo, que se asigne esa obra de acuerdo a la legislación, concursos y demás, para que obtenga la obra quien tenga las capacidades, y segundo, quien lo haga por el precio más razonable posible. Y tercero, velar porque la obra se ejecute de acuerdo a los parámetros preestablecidos, sin sobrevaluación que permita un excedente, y eso es lo más importante, de lo que prevé. Sin sobrevaluación que permita un excedente que justifique un soborno o una coparticipación del funcionario que asignó la obra. Porque si no hay excedente por encima de lo regular, el ingeniero no le va a dar participación. ¿Me explico? Sí. A un ingeniero le asignan una obra de 10 millones. Un puente de 100 millones. Vamos a poner 100. Un puente de 100 millones. Y se hizo el puente y costó 100 millones. Yo le pregunté ayer, precisamente, a un ingeniero cuál es el margen de ganancia regular en una obra. 20. Porque es algo que nadie ha discutido. Sí. A mí me llamó la atención porque estamos hablando mucho de sobrevaluación en el país. Él me dice que legalmente, pues yo no sabía que había una ley específica que establecía un 8%. Pero él dice que regularmente es entre ese 8% hasta un 20%, de acuerdo a los precios unitarios, los movimientos de tierra, etc. Si ese margen se mantiene, no hay excedente para repartir. Ahora, si ese funcionario le dice, óyeme, esa obra que vale 100, la vamos a poner en 200. Realmente la vamos a poner en 200, y de ese excedente tú me vas a dar 50, óigame, obviamente una auditoría técnica de esa obra va a determinar una sobrevaluación y una sanción. Ahora, si hicieron la obra y no hubo sobrevaluación, entonces ese ingeniero tendrá que dar una participación de lo que regularmente se gana. Normalmente, en materia de corrupción administrativa, lo que hacen es sobrevaluación de obras o la asignación de obra por el precio regular y luego un ajuste posterior que incremente ese costo. Bien. Entonces ahí obviamente hay un excedente para repartición. Doctor Terrero, en el caso de la ética, que tú la mencionaste tanto durante tu gestión, ¿ética eso es legal, esa palabra? ¿O eso es algo etéreo? No es legal. Está en la sangre de la gente. O sea, eso que decía, tú le preguntabas al doctor Fidel Pichardo, sí es un conflicto. Hay un interés en el conflicto ahí. ¿Por qué? Porque, y es lo difícil de escrutar a posteriori. Sí. Óigame bien, difícil de escrutar a posteriori. ¿Por qué? Porque lo que el funcionario hace, el funcionario normalmente no se roba el dinero del presupuesto. No estoy hablando de República Dominicana, estoy hablando en sentido general. No, busca la forma de cómo aprovechar a través de los negocios
tener participación en el mismo. Por ejemplo, yo soy el funcionario X, usted y yo somos amigos, o somos primos, y yo le digo, hazte una compañía, porque yo voy a estar en esta posición, para que y tú tú me vas a suplas. concursar tal cosa. Entonces usted, como no debe aparecer, Julio así no debe aparecer porque lo van a determinar, usted pone el mensajero de su casa, el chofer, el jardinero y todo eso, pero yo, que soy el fiscalizador, sé y conozco eso. Por eso digo que es difícil escrutar a posteriori, porque yo no tengo por qué saber eso. No, y se hace, Pero- se hace no una, se hacen 5 Varias compañías. No, se hacen 5 compañías. Entonces hay Concursan Y todas. hasta compiten. concursan hacen todas. el concurso y no importa cuál de ellas gane, Porque como va a quiera ganar está siempre. controlada. Pero eso es una tarea del forense. Sí. Para encontrar esa. Pero eso se averigua si uno Claro, quiere. pero claro que sí. Con técnicas forenses se hacen. Además, lo hemos hecho. Yo lo he hecho en la práctica privada y en la pública. Y lo he encontrado. Y lo he documentado. Tú lo sabes, Fidel. Claro, Tú lo claro. sabes. Y no tengo que entrar en detalles mayores. Pero ahí está la participación de ese funcionario. En que favorece a alguien o un familiar. Y entra el tema del nepotismo, que en el Código de Ética Profesional lo dice claramente. Aunque no esté tipificado como un delito, evidentemente que es una sanción a lo moral. Y eso es lo que es difícil encontrar. Pero eso lo tiene el funcionario dentro. Ahora bien, ese funcionario que antes era un contratista, y ahí yo tengo un choque con la ley, que era un contratista y que participaba en las obras, es como muy antidemocrático decirle que porque entró a una función pública, su empresa no pueda participar. Pero yo creo particularmente que sí puede participar. Ajá. Sí, yo creo que puede participar. Lógicamente, lo que hay que hacer es que tiene que crear la confianza en quien va a revisar esa participación, en el concurso, en que los reglamentos estén claros. El hecho de decirlo solamente Y ya es un paso adelante. Claro, decirlo. Y Es además decir, de eso, yo soy el ministro de Obras Públicas, pero mi compañía va a participar en un concurso de pero- una carretera. No, pero Pero ese es el deber ser, lo que está planteando Andrés. pero perdón. Yo creo que lo que no debe participar es en esa cartera. Ah, ya, en otra En esa cartera. ¿Ok? Aclara. Porque si no, el funcionario va a terminar pobre. Porque lo que hacía antes era que la construcción, por ejemplo. Y puede participar en el Ministerio de Educación. Porque ahora, mire, es más fácil, doctor. Ahora, inclusive, yo no estoy de acuerdo con la metodología que se ha establecido desde el punto de vista legal. Es contradictorio, antiley. ¿Cuál? El concurso, la rifa. La rifa se hace porque no hay credibilidad en los otros. Pero esos que van a las rifas están precalificados. No necesariamente. Yo Sí, el yo que entiendo no, que no, señor. Ah, pues yo entiendo que no. El que va a la rifa tiene que llenar unos prerequisitos. Perdón, doctor. El prerequisito es ser ingeniero y tener una empresa con know-how. No, puede ser como persona. No, señor, no hay know-how. Usted se graduó de ingeniero. Ah, yo usted tiene pensaba el que mismo no, derecho. se democratizó. Era democratización de la. pues yo- Porque hay mucha gente de No, esa pero que no ha claro. construido nada nunca. No, No, yo no. pensé de que tenía que tener No. capital, Doctor, pero know-how muchos se sacan la obra y que tienen que experiencia. hacerla. Bien, doctor, Doctor, yo decía al principio, se supone que el objeto de este De- diálogo seguro, no es un tratar debate. de llevar orientación a Claro, la gente claro. y no crear confusión. Claro, Se supone claro. que ese es el objeto. Sin embargo, me parece que ustedes han hecho algunas afirmaciones, la cual creo que genera confusión. Muy bien. El hecho de que hayan planteado que el enriquecimiento ilícito no estaba sancionado en la República Dominicana. Bueno, Fidel, yo tengo que ir, porque el hecho de que tú tengas una apreciación sobre un tema no significa que sea la verdad absoluta. Lamentablemente, no la tienes. Entonces, yo le reitero que el enriquecimiento ilícito no es una figura nueva en la República Dominicana. Muy bien. No es una figura nueva. Pero sí la Entonces, inversión, pero sí la inversión de la falta de la prueba. Sí, eso es otra cosa. No hemos llegado ahí todavía. Ahí- Pero ahí- decir, ahí estamos ustedes no hablando. pueden afirmar que no estaba sancionado el delito, porque están diciendo que todo lo que ha ocurrido y durante, hasta antes de entrar en vigencia la nueva Constitución, no constituía delito, la corrupción, porque la propia ley 182-79 que establece esa sanción y tipifica el enriquecimiento Podríamos ilícito. decir que Y no que podemos decir, porque es un asunto de complacer, es que No. está textualmente establecido en la ley. Yo estoy- No es complacer a Junior Espinosa, es que no se puede crear confusión, porque eso genera caos. ¿Y cuál es la confusión? La confusión es, doctor, que ellos dicen que no estaba sancionado. ¿Y está sancionado? Pero claro que sí. ¿En dónde? Oh, pero vamos a leerle los artículos que establece. Vamos a leérselo.
Ah, tú lo sabes, Fidel, por decirlo. Oye, Bueno, tú te estás falta. hablando que óyeme, Eso es soborno. Soborno. Yo- de Pero falco. ese enriquecimiento ilícito. De Falco y soborno. Escúchame. Junior, perdóname, porque Vamos. mira qué está pasando. Espérate, Mira, óyelo. tú sabes que yo te respeto mucho como colega. Y yo también. Pero tú tienes, hay lujos que tú te puedes dar que yo no puedo darme. Primero, porque yo vivo del ejercicio del derecho. Y segundo, tú tienes una ventaja que es que tú tienes muchos turnos al bate todos los días, ¿verdad? Nosotros tenemos este ahora. Entonces, te voy a decir lo siguiente. Mire, amigo y colega, el enriquecimiento ilícito no estaba sancionado en República Dominicana, estaba referenciado. Óigame, estaba referenciado. ¿Qué hace esa disposición legal? Que hace una referencia al Código Penal, que es las disposiciones sancionadoras codificadas en República Dominicana, y lo refiere al del 171 en adelante, que establece desfalco, cohecho, soborno, ¿verdad? Pero como tipo penal, el incremento patrimonial de origen ilícito, que es el enriquecimiento ilícito, que es el incremento, enriquecerse del patrimonio ilícitamente, como ese concepto de tipo penal no estaba sancionado. Como tú quieres ser más exegético, te voy a decir lo siguiente. En materia penal la interpretación es estricta. Esa es la letra de la ley, se mantiene incólume. Por eso se llama principio de legalidad. Es de orden público. Bien. Por ejemplo, eso es tan delicado, doctor Jacín, que el estupro, óigame bien, que el estupro, que en la vieja normativa, antes de su modificación, era el ayuntamiento carnal, normal, pero ilícito, de un hombre con una mujer. Era el ayuntamiento carnal normal, era obviamente la cúpula entre un hombre y una mujer por la vía normal. Sí. ¿Y cuando es forzada? Cuando hubo un caso que hubo una violación, un estupro contra natura. Sí. ¿Verdad? O sea, no por la vía normal, sino contra natura. Sí. Eso, de acuerdo a la normativa penal y ese articulado, no era sancionado como estupro, sino como golpes y heridas. Porque lo tipificaron. Porque la interpretación... Y ese es el caso. No, perdón, porque la interpretación en materia penal es estricta. Es estricta. Entonces, el enriquecimiento ilícito, que es el incremento patrimonial a través de una ilicitud o de un delito como tipo penal, no estaba tipificado hasta el marco general de la ley 104 del Código de la Constitución de la República y la ley 311 del 2014. Yo no quisiera que algo que los dos tienen razón, porque hay enriquecimiento ilícito, declaración de bienes no está tipificado, pero por otra vía se puede entrar. Nosotros no podemos, los minutos que nos quedan, dedicarlo a eso, porque nos queda un tema demasiado importante, que yo quisiera que el doctor pues nos excuse. Vamos a una pausa y venimos con esto. Realmente, y ese es el objetivo de esto, desde el punto de vista de los números, es decir, contable, de la economía, etcétera, y desde el punto de vista estrictamente legal, del marco jurídico, ¿qué es lo que un juez debe de juzgar? Tiene que pensar en él, en su familia, en su país, en la opinión pública, en lo que diga Julito Jacín por la mañana, o tiene que sentarse con la ley y las pruebas y decidir un fallo posterior. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Yo no descansaré hasta lograr que en los tribunales de la República se deje de usar la toga y vamos con chacabana de Juan de Dios a las cortes. Sería muy apropiado. Señora, nos quedan 10 minutos y el tema que ha surgido es un tema específico sobre por qué vía sancionar, si específicamente por la ley o irse por otra vía. Realmente el doctor Pichardo ha dicho algo que obliga a que contestemos el tema original del programa. Cuando el juez, cuando el perito, cuando la autoridad competente debe basarse en pruebas,
no en percepción, no en recoveco, no en darle la vuelta. Yo quiero, desde los dos puntos de vista, que en 5 minutos cada uno nos diga que quizás la gente le cree más al que habla bonito, le cree más al que tenga un medio de comunicación, o como usted le decía en la pausa al doctor Junior Espinosa, la gente te va a creer a ti más que a mí, porque a lo mejor es más simpática la respuesta. Doctor. Sí, déjeme decirle, mire, Doctor. déjeme decirle. El juez debe abstraerse de lo que es la opinión pública, ese es el deber ser, pero no es lo que es, ¿eh? ¿De acuerdo? Debe sancionar, juzgar y sancionar de acuerdo a las pruebas, porque las garantías constitucionales del debido proceso, el principio de presunción de inocencia, y aún en el caso, a partir de ahora, de agosto del 2014, con inversión del fardo de la prueba en materia de enriquecimiento ilícito, deben seguir un debido proceso, porque ese diseño no se hizo para que los presuntos culpables se escapen. Esas garantías se diseñaron para que verdaderos inocentes no sean sometidos a un proceso perverso. Hace muchos años, y todavía hay indicios de eso, doctor, un policía, capitán, teniente, coronel, de cualquier rango, tenía el poder, inclusive por un motivo tan espurio, tan vulgar, como que le gustaba su novia y le armaba un expediente a usted, lo sometían con una máquina de escribir, hacían un expediente, lo enviaban a la fiscalía para la victoria, y ese era el proceso, ¿entiende? Entonces, o le ponían un arma de fuego, o le ponían droga. Ahí hay un caso de un fiscal en Ocoa, ¿me entiende? Entonces, si esas garantías no existen, nosotros vamos a estar expuestos a autoridades perversas que en un momento determinado quieren hacerle daño a un inocente. Ese es el colofón. Ahora bien, ¿qué debe hacer el juez? Usted me preguntaba. Oigan, cuando hay pruebas que destruyan la presunción de inocencia, juzgar independientemente de la percepción pública. Si usted quiere, podemos aterrizar en el caso específico del senador Bautista. El senador Bautista ha sido ya juzgado y condenado por la opinión pública. Sin embargo, quiero decirle algo. Yo no lo conozco personalmente, pero la acusación, desde mi punto de vista, no posee las pruebas. Porque si estamos hablando de sobrevaluación de obras, tiene que haber una auditoría, sea de la Cámara de Cuentas, sea del CODIA, de la Contraloría, que determine que se le asignó una obra a un individuo, amigo o no de Félix Bautista, se le asignó una obra a un ingeniero, y ese ingeniero o no ejecutó la obra y sustrajo el dinero, o sobrevaluó esa obra y se tomó un dinero ilícitamente. Pero tiene que haber una prueba, y la única prueba es verificando primero si la obra se hizo, y si se hizo, un estudio Párese ahí, doctor Terrero. Sin esa prueba no está bien, es como dice el doctor, pero nos vamos a otro pasito, que es donde quiere quizás caer el doctor. Muy bien, tú hiciste todo como decía el librito y tú no tienes prueba, pero resulta que yo era pobre hace 15 años y soy rico ahora. ¿Cómo usted le entraría a eso como contador y como presidente de la Cámara de Cuentas? Bueno, en las actuales circunstancias, el prevenido tendrá que justificar el origen de sus bienes. Entonces ese es otro proceso. Ese es otro proceso. Bueno, ese es otro proceso. Bueno. Mire que lo que pasa, pasa es que la ley es de agosto del 2014. Exacto, no puede hacia atrás. Y esa inversión del fardo de la prueba, es a partir de esa fecha. 14. Del 2014. Entonces, el periodo de los hechos por los cuales están juzgando a este señor es del 2004 al 2010, que es cuando él estaba en la Oficina Supervisora del Estado. Doctor, eso no es lo que yo quiero. Esa ley sobreseyó el caso, entonces. De lo que yo deseo. Claro. Esa es la verdad. Justificó los cuartos de él. No. Nosotros no podemos decir eso, porque yo, primero, no puedo determinar que él tenga enriquecimiento ilícito. No puedo hacerlo, porque yo no estoy... yo no estoy diciendo ilícito, doctor. Estoy hablando de enriquecimiento. Bueno, pero está bien, lícito o ilícito.
Bueno, si es ilícito no hay por qué cuestionarlo. Pero déjeme decirle, él dijo algo importante. El juez, y usted lo sabe, y lo sabe Junior, no puede ya tener última convicción. No es lo que íntima. No de que íntima convicción. No de que lo que yo creo, lo que yo creo. Ya no es por íntima No, convicción. no, es pruebas. Y si las pruebas que sometió el Ministerio Público no son suficientes o sustentadas, o son malas, evidentemente que el fallo no va a ser que la gente quiere. Y hay una diferencia bastante interesante entre lo que quiere la popularidad, el populismo, y lo que quiere quizá lo que tiene que ver con la justicia. Si el estamento financiero que debe detectar... Tiene que tener cuidado con la palabra populista, porque lo usó el presidente de la Suprema ayer. No, pero yo lo sé primero que él. No importa. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo él. En caso de lo que dice la Cámara de Cuentas, por ejemplo, la Cámara de Cuentas es el estamento que tiene la potestad para encausar a un funcionario público por un problema financiero. Y hay una auditoría en el expediente, en ese caso en particular, que dice que no hubo irregularidades. Yo no soy el culpable de eso. No, eso lo hace la Cámara de Cuentas. Entonces, si eso está ahí, y además usted quiere, doctor, retrotraer que cosas de ahora me va a aplicar, que eso de antes me va a aplicar leyes de ahora, no se puede. Entonces, ¿usted cree que Mocoso de Garra quisiera como juez matarse él mismo? Porque lo que pasa es muy sencillo, doctor, y ahí voy a lo que, por ejemplo, el CONEP, interesantísimo, ¿verdad? Mire, no, quítese el problema de encima y mande eso a juicio de fondo. No, pero es una irresponsabilidad del juez. Si lo hace sin que él está seguro que las pruebas justifican eso. Mi conclusión es pruebas, no convicción. Doctor Pichardo, para nosotros terminar el programa, ser abogado de una causa fea, por ejemplo, ser el abogado que defiende a los que mataron las hermanas Mirabal, que es el caso más emblemático de aquí, y a nadie se le ocurriría ir a defender esos tipos que mataron a palo a 3 mariposas y a un chofer. Defender un narcotraficante. No, ese señor es especializado en narcotraficantes. Ese es parte de ello. O ocurrírsele en este momento a una persona ir a un medio a decir, puede ser que ese señor sea lo peor, pero ese fallo estuvo dentro de los parámetros normales. Eso debe ser una vergüenza para una persona exponerlo. A mí no me da vergüenza, siempre que yo me mantenga en el aspecto técnico estrictamente, porque debemos recordar dos cosas. Primero, están juzgando a un político y por ende todos los políticos de su sector o no de su sector van a tomar partido político en un sentido u otro. Entonces ese no es mi ámbito, yo no tengo que opinar en ese sentido. Yo quiero sí opinar en el sentido de la institucionalidad de la justicia, que es el medio donde yo me desenvuelvo. Yo ponía en estos días un ejemplo de Al Capone. Al Capone, en Estados Unidos, se le supone, todo el mundo tiene la percepción de que asesinó 200 o 300 personas. Sí, pero no lo juzgaron. Pero no lo juzgaron por asesinato. Sí, doctor, pero la pregunta para terminar y que usted se vaya. Doctor, es que están hablando de que la justicia hay que sustituirla por ese fallo, de que hay que remover todo el sistema judicial. Déjeme decir una cosa, doctor. La justicia supone una balanza. Un grupo de abogados que defienden, no importa de qué estén acusando al individuo, un grupo de abogados que se llaman fiscales, que se deben encargar de buscar las pruebas y acusar, y un juez de decidir. Cuando un inocente es encontrado culpable, posiblemente el abogado defensor no haya hecho su trabajo. Pero cuando un culpable sale por falta de pruebas, quiere decir que el acusador se equivocó. Pero no podemos cargarle nunca el dado al juzgador por los errores o de la defensa o del acusador. Cuando el acusador no presenta pruebas, un juez responsable debe descargar o dictar un no al lugar. Y nosotros como actores dentro del sistema del Poder Judicial lo que tenemos es que apoyar el sistema, apoyar la institucionalidad del sistema. Le decía el ejemplo de Al Capone, porque hace 100 años, Al Capone, casi 100 años, fue sancionado, juzgado,
con pruebas y sancionado por evasión de impuestos. Y murió en la cárcel, que es el objetivo del Estado, sacar de circulación a ese criminal. Pero no lo juzgó por 200 o 300 crímenes que Vox Populi se le achacaban. ¿Por qué? Porque no había prueba de ello. Eso es institucionalidad. Bien. Y a eso es que debemos Y es apostar. peligroso decir que el pueblo es soberano, doctor, para todas las cosas, porque, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, si decimos eso en el caso que nos ocupa ahora, entonces pudimos haber dicho lo mismo cuando el pueblo pedía que la Barrigol se fuera del país. Bien, nosotros vamos a hacer un programa especial con Junior. El doctor se quedó con muchas cosas añugado. Añugado. Pues, la discusión no tiene sentido. Si el delito no existe, no tiene sentido la discusión. Señores, Viendo una justicia mecánica. Coral y Interpretación mañana también. a las 5 de la mañana, Revista Agropecuaria.